La historia comienza con dos ejércitos en guerra, abriéndose paso a la victoria y la dominación sobre el enemigo. De repente, una enorme explosión sacudió el campo de batalla, destruyendo el puente. Los caballeros blancos se pusieron nerviosos, ya que el puente era la única vía de regreso a su base. Más tarde, descubrieron que el responsable de la destrucción no era otro que Reid, el héroe de Altain. Reid escuchó una voz familiar, justo como esperaba. Era Elria, la sabia. Tras demostrar su poder lanzando múltiples hechizos, Reid le preguntó si finalmente podían resolver su disputa después de haber luchado cientos de batallas entre ellos. Elria le recordó que habían peleado 629 veces. Reid sonrió, agradeciendo que ella siempre se lo recordara, ya que él mismo solía olvidarlo. Sin embargo, sabía que no podía permitirse mostrarse débil en el campo de batalla, ya que era considerado un héroe. Elria compartía el mismo sentimiento, pues también era llamada la sabia. En el reino de Altain existió un hombre llamado Héroe, que se lanzó a innumerables batallas sin conocer la derrota y jamás cayó de rodillas hasta el final de su vida. Por otro lado, el país de Igalta, enfrentado al imperio de Altain, era liderado por una mujer conocida como la Sabia. Usando la magia, cambió el rumbo desfavorable de la guerra y fortaleció a toda su nación al expandir la tecnología mágica. El héroe y la sabia siempre se encontraron en el campo de batalla. Nunca dormían, nunca descansaban, siempre luchaban como si disfrutaran la batalla. La única persona contra la que Reid Frieden podía luchar con todas sus fuerzas era Elria Kaldwin, la sabia. Sin embargo, su singular relación pronto llegaría a su fin. Con el tiempo, la guerra llegó a una conclusión. Un hombre de cabello blanco del imperio de Altain, Lord Frieden, recibió un informe sobre la derrota de Elria, la sabia. Al preguntar a Liat, el mensajero, si la información era cierta, éste le aseguró que provenía de un espía infiltrado en Vigalta. Lord Frieden suspiró aliviado, pensando que él moriría antes que Elria. Cuando le informaron de un decreto real, supuso que lo considerarían inútil tras la muerte de la sabia. Sin embargo, al conocer los detalles, se enfureció con los altos mandos de Altain por ordenar una invasión innecesaria. Liat entendía que se trataba de la mejor oportunidad que jamás habían tenido, pero quienes habían estado en el campo de batalla sabían que tanto Reid Frieden como Elria Kaldwin no querían desperdiciar la vida de sus soldados. Así que decidieron enfrentarse en un combate uno contra uno. Frustrado, Liat deseaba no usar la muerte de la gran sabia como excusa para la guerra, sino más bien llorar su pérdida. Reid Frieden, el héroe, apreció sus palabras y le prometió que transmitiría su mensaje adecuadamente. Reid se quitó la armadura y tomó su espada. Intrigado, Liat le preguntó qué iba a hacer. Reid respondió que no podía vestirse para la guerra si iba a encontrarse con una amiga. En la frontera entre Altain y Vigalta, Reid corrió hacia el país enemigo. No se inmutó cuando le lanzaron flechas. Cuando los soldados de Vigalta lo reconocieron, ya era demasiado tarde, Reid se encontraba justo frente a sus magos. Aunque intentaron detenerlo, era demasiado rápido y fuerte para ellos. Justo cuando estaba a punto de golpear a uno de los magos, se detuvo de repente. En ese instante, fue atacado por la espalda por Tiana, la discípula de Elria. Con lágrimas en los ojos, Tiana le preguntó si había venido a invadir su país. Los magos de Vigalta lanzaron un ataque a toda su fuerza contra Reid. Sin defenderse, sufrió graves heridas. Tras arrancarse los fragmentos incrustados en su cuerpo, le dijo a Tiana que solo había venido a despedirse de Elria. Reid llegó finalmente a la capital real de Vigalta y abrió paso con sus propios puños. Mientras los soldados lloraban la muerte de su sabia, le preguntaron qué planeaba hacer con su cuerpo. Reid respondió que deseaba morir a su manera, pero solo después de hablar con ella, y les pidió que no interfirieran. Frente al cuerpo de Elria, Reid se arrodilló y elogió la fortaleza de sus discípulos. Aún después de su muerte, ella seguía sorprendiéndolo. Muchas personas la admiraban, y nadie podía decidir quién era más fuerte entre los dos. Reid había disfrutado luchar contra Elria durante más de 50 años y pensó que, en otra situación, podrían haber sido amigos.
Finalmente, Reid se acostó junto a ella y poco a poco cerró los ojos, entregándose a la muerte. Cuando todo se volvió oscuridad, Reid despertó confundido, como un bebé. Miró a su alrededor, desconcertado por la mujer que tenía enfrente. Al recibir su biberón, comenzó a llorar sin entender dónde estaba. 18 años pasaron, y Reid se había convertido en un adolescente que trabajaba como leñador. Se le pidió que talara un gran árbol, y lo derribó de un solo golpe, impresionando a sus compañeros. Al cargar el enorme tronco en su hombro, preguntó dónde debía llevarlo. Sus compañeros, sin embargo, se sorprendieron al ver que de aquel árbol caído salía una nueva especie de ardilla. Todos se emocionaron, y el Reid reencarnado pensó que aquel lugar era realmente pacífico. Estaba seguro de que viviría sus días en tranquilidad. La noticia del descubrimiento de la nueva especie fue publicada en los periódicos, junto con una foto de Reid. En un lugar lejano, una mujer se puso de pie de inmediato, emocionada por haberlo encontrado al fin. Mientras tanto, en su hogar, la madre de Reid corrió hacia él, alarmada. Confundido, Reid le preguntó qué había hecho. Su madre le explicó que un noble de la capital real estaba buscándolo y que debía presentarse ante el jefe de la aldea. Al escuchar que un noble lo buscaba, Reid pensó en los magos que combatían contra bestias mágicas. Sin embargo, le intrigaba la situación, pues estaba seguro de que no había hecho nada que pudiera llamar la atención de la nobleza. Su madre compartía la misma incertidumbre, pero estaba nerviosa, ya que el noble había pedido por él específicamente. Se puso aún más inquieta al notar que Reid permanecía sorprendentemente tranquilo ante la noticia. Lo que ella no sabía era que Reid ya no se asombraba de nada, no después de despertar y descubrir que habían pasado 1000 años. En la escuela, había aprendido que su antiguo hogar, el imperio de Aene, había sido destruido hace mucho tiempo y absorbido por el enemigo, Vigalta. Ahora, el país se había convertido en un reino de magia, donde cualquier persona podía usarla. Cuando Reid se preparaba para salir hacia la casa del jefe de la aldea, su madre le pidió que, en caso de causar problemas, fingiera que ella no sabía nada de sus acciones. Tras escuchar la respuesta indiferente de Reid, su madre sollozó y sugirió que deberían expiar sus pecados juntos. Al salir de su casa, la gente del pueblo le preguntó qué había hecho. Reid se sintió un poco avergonzado al darse cuenta de que los rumores ya se habían extendido por toda la aldea. Todos se reunieron alrededor de un vehículo mágico, una máquina que solo podía ser propiedad de nobles de alto rango. Al verlo, el jefe del pueblo corrió hacia Reid y de inmediato le preguntó qué había hecho. Cuando Reid preguntó si un noble de gran prestigio estaba en el pueblo, el jefe le reveló que un descendiente lejano de la familia real del reino mágico de Vigalta lo estaba buscando. Reid quiso saber por qué un noble de tal calibre lo buscaba personalmente, pero el jefe solo pudo responder que él mismo había preguntado lo mismo y le dijeron que Reid lo sabría cuando se encontraran. Al entrar en la habitación, Reid se congeló al ver a Elria una vez más. Cuando ella llamó su atención, quedó sorprendida al escuchar que Reid se disculpaba. Desconcertada por su actitud formal, Elria le preguntó por qué usaba honoríficos. Reid explicó que, estando en presencia de una noble de la casa Kaldwin, debía cuidar su tono. Cuando Reid preguntó si se habían conocido antes, Elria mostró una expresión de decepción. Sin embargo, cuando él le preguntó si estaba buscando a un héroe, los ojos de Elria se iluminaron con emoción, aunque rápidamente se dio cuenta de que el Reid que ella conocía no hablaba de esa manera. Finalmente, Reid le reveló que, en efecto, él era el héroe que ella buscaba. Luego, preguntó si ella era la misma Elria de su pasado, a lo que ella respondió afirmativamente e intentó probarlo mencionando cosas que le gustaban beber y hacer. Sin embargo, Reid no pudo confirmar si esa información era cierta, ya que lo único que recordaba sobre Elria era su nombre. Ella entonces sugirió que podrían luchar para comprobarlo, una idea con la que Reid estuvo de acuerdo. Sin embargo, no había muchos lugares en los que Elria pudiera usar su magia con libertad. Finalmente, Elria propuso que si Reid lograba disipar su magia en 10 segundos, ella confirmaría que era realmente él. Se trasladaron a un campo abierto, lo que despertó la curiosidad de Elria, quien preguntó dónde estaban.
Reid le reveló que ese era su lugar de trabajo. Intrigada, ella le preguntó a qué se dedicaba en la aldea. Cuando Eldria descubrió que Reid realizaba trabajo físico pesado, le preguntó la razón. Reid le explicó que no podía usar magia, pero aún así le pidió que no se contuviera, pues aún poseía la fuerza de su vida anterior. Eldria aceptó el trato y lanzó una enorme bola de fuego hacia Reid. Apretando el puño, Reid se preparó y, con un solo golpe, destruyó por completo la bola de fuego. La ráfaga de viento resultante fue testigo de su pequeño combate. Reid le preguntó entonces cuántas veces habían peleado antes. Tras escuchar el número exacto, los dos intercambiaron una conversación familiar, como en su vida pasada. Mientras que Eldria se alegraba de haberlo encontrado, Reid nunca imaginó que se volverían a encontrar. Ella le contó que, al haber reencarnado, había supuesto que él también lo haría. Intrigado, Reid le preguntó cómo lo había encontrado. Cuando Eldria mencionó que lo había visto en un artículo de noticias, Reid se sorprendió aún más de que ella revisara los periódicos de zonas rurales. Luego, le preguntó qué era realmente la reencarnación. Eldria le explicó que era un fenómeno en el que uno heredaba los recuerdos y habilidades de su vida pasada, lo que se conocía como magia de reencarnación. Reid asumió que Eldria había usado esa magia, pero ella negó con la cabeza. Explicó que magia de reencarnación era solo un nombre provisional que había dado al concepto, pero que en realidad no sabía cómo hacerla. Molesta porque Reid se burlaba de su falta de conocimiento sobre el proceso, Eldria le comentó que, si realmente hubieran sido afectados por la magia de reencarnación, ella aún tendría la misma apariencia de antes. Luego, mostró su fastidio al notar que Reid no se había dado cuenta de que ahora era humana y no una elfa. Teorizó que la incapacidad de Reid para usar magia también debía ser consecuencia de la reencarnación. Le preguntó entonces qué resultados obtuvo en su prueba de aptitud mágica. Reid, algo avergonzado, confesó que había roto accidentalmente el dispositivo de examen, lo que le valió una buena reprimenda. Cuando Reid compartió su deseo de vivir tranquilamente en el campo, Eldria se enfadó, pues sabía que él era tan fuerte como ella y solía ser reconocido como un héroe. Indignada por el hecho de que solo los magos podían pelear, Eldria le propuso a Reid que se casaran. Reid la miró con desconcierto, por lo que Eldria se apresuró a explicarle su plan: si él se convertía en parte de la familia Kaldwin, podría presentarse al examen de ingreso a la Academia Mágica y así convertirse en un mago. Reid pensó que la idea era hacer trampa, pero Eldria se defendió diciendo que no lo era, ya que él tenía la capacidad de haber luchado contra ella durante más de 50 años. No podía aceptar que la gente no reconociera el verdadero poder de Reid. Aunque Reid agradeció la oferta, no estaba seguro de aceptar la propuesta de matrimonio de Eldria. Viendo su duda, ella sugirió que resolvieran la cuestión luchando una vez más. Tras escucharla, Reid respondió con una sonrisa: no huiría ni se escondería, ya que siempre aceptaría su desafío. Cuando finalmente se reunió con el jefe del pueblo después de hablar con Eldria, este, visiblemente preocupado, le preguntó si se trataba de malas noticias. Reid le explicó que se marcharía con Eldria a la capital real. Por su parte, Eldria estaba completamente avergonzada tras haberle propuesto matrimonio a Reid. Al salir de la habitación, quedó sorprendida al ver que los aldeanos estaban ansiosos por conocerla. Notando cómo Eldria se sonrojaba de la vergüenza, Reid recordó a todos que mantuvieran la compostura y enfatizó que no podrían subir al vehículo mágico si bloqueaban el camino. Al escuchar a Reid, Eldria sintió cierto alivio y le extendió la mano. El jefe del pueblo coincidió con Reid y, con rudeza, ordenó a todos que se apartaran. Después de agradecerle, ambos subieron al vehículo mágico y partieron hacia la capital real. Durante el viaje, Eldria seguía tan avergonzada por lo sucedido que dejó de prestar atención a Reid. Pero cuando él la llamó, ella se sobresaltó y su rostro se puso aún más rojo al darse cuenta de lo cerca que estaba su rostro del de Reid. Pensando que Eldria debía haber tenido una personalidad tímida antes de reencarnar, Reid se preguntó si ella sabía la razón de su incapacidad para usar magia. Eldria teorizó que podía deberse a su extraña energía mágica.
Explicó que, a diferencia de los demás, cuya magia fluía como el agua a través de sus circuitos mágicos, la de Reid era como una roca que, si intentaba forzar su paso, rompería el canal en sí mismo. Eldria mencionó que tendría que construir una fórmula teórica especial para adaptar los poderes de Reid si él deseaba usar magia. Sin embargo, le advirtió que el proceso podría llevar mucho tiempo, ya que en su vida anterior le tomó 100 años solo para formar la base de su teoría mágica. Reid, sorprendido y agradecido, le dijo a Eldria que finalmente había resuelto su curiosidad de 18 años. Cuando ella le preguntó si realmente quería usar magia, Reid respondió que solo quería saber cómo se sentía. Eldria lo tranquilizó asegurándole que no importaba, pues incluso si él tuviera magia, seguiría sin poder vencerla. Luego, cuando Eldria le agradeció a Reid por aceptar su propuesta de matrimonio, se sintió avergonzada cuando él mencionó lo sorprendido que estaba por la repentina petición. Aún así, Reid estuvo de acuerdo en que el matrimonio era la única manera en la que un plebeyo sin habilidades mágicas podía convertirse en mago. Además, le pareció conveniente debido a la conversación que tuvo con Eldria sobre cómo ambos fueron reencarnados después de 1000 años. Reid sospechaba que alguien podría estar detrás de su reencarnación, pero siendo un plebeyo, no tenía los medios para investigar. Tampoco quería que Eldria cargara con toda la responsabilidad. En ese momento, se dio cuenta de que el apellido de Eldria estaba ligado a la familia real. Ella le explicó que era hija de la realeza y que su discípula, Tiana, heredó su apellido. Se supo entonces que la familia Kaldwin pertenecía a la línea de los sabios. Reid preguntó si realmente estaba bien con que él fuera su prometido, considerando que en su vida pasada fueron enemigos. Para Eldria, eso no tenía importancia, pues confiaba en él. Ambos se mostraron agradecidos por la confianza mutua. Reid le confesó que nunca había dado un discurso de compromiso en su vida anterior, ya que pasó la mayor parte de su existencia en el campo de batalla, rechazando cualquier propuesta de matrimonio. Cuando Reid preguntó si su historia había sido transmitida a las futuras generaciones, Eldria se puso nerviosa y le explicó que sí, pero que su historia había sido adaptada. Incapaz de contarle los detalles, le aseguró que no era lo que él pensaba. Al llegar a la casa de Eldria, Reid quedó boquiabierto al ver la enorme mansión. En ese instante, un hombre aterrizó frente a ellos y llamó a Eldria por su nombre. Se trataba de su padre, Galleon Kaldwin, quien estaba furioso porque su hija había salido de excursión sola otra vez. Sin embargo, su enojo se desvaneció rápidamente cuando Eldria le dijo que había dejado una nota y que había avisado a la gente en la mansión. Galleon, orgulloso de la honestidad de su hija, cambió de actitud de inmediato. Cuando Eldria mencionó que había traído a su prometido, Galleon lo rechazó sin dudarlo. Pero al presentarse Reid, Galleon lo saludó enérgicamente y le pidió que se fuera a casa. Reid, sin inmutarse, respondió que no se iría, lo que llevó a Galleon a invitarlo a entrar para presentarlo ante la verdadera cabeza de la familia. Ya dentro, Galleon le informó a su esposa que Eldria había traído a su prometido. Alicia Kaldwin, la madre de Eldria y líder de la familia Kaldwin, pidió a su esposo que se hiciera a un lado porque estaba haciendo demasiado ruido. Cuando Reid se presentó ante ella, Alicia respondió que nunca había escuchado su apellido. Mientras conversaban, Alicia evaluó a Reid y comentó que era mucho más sensato que su hija. Esto molestó a Eldria, pues su madre la criticaba mientras halagaba a Reid. Después de escuchar la historia de Eldria, Reid se sorprendió al saber que su nombre había estado en su mente desde su nacimiento, hasta el punto de asustar a su propia madre. Se sorprendió aún más cuando Alicia aprobó su matrimonio con Eldria. Cuando Reid preguntó si estaba segura de entregarle la casa, Alicia le explicó que solo quería cumplir los deseos de su hija. Reid le confesó que Eldria era su única igual y que habían estado separados por mucho tiempo. A pesar de los años, nunca la había olvidado y se preguntaba qué pensaría ella del mundo pacífico en el que él había vivido. Al ver la sinceridad de Reid, Alicia le otorgó su aprobación, pero con una condición: debía calificar como mago en la misma academia mágica que Eldria. Cuando Reid preguntó cómo podía probar su valía, Alicia le sugirió que simplemente demostrara su fuerza. Para ello, llamó a Galleon y le pidió que evaluara las capacidades de combate de Reid.
Reid aceptó el desafío y dijo que evitaría todos los ataques de Galleon y que solo lanzaría uno propio. Antes de empezar, pidió a Alicia que no se quejara si terminaba destruyendo el edificio. Dado que la pelea no podía llevarse a cabo dentro de la mansión, se trasladaron a una sala de entrenamiento mágico administrada por el reino, diseñada para permitir que incluso los no magos participaran en combate mágico. Mientras tanto, Alicia habló con Elria y le pidió que observara la batalla. Galleon, por su parte, propuso que disfrutaran el combate. Antes de comenzar, Reid le preguntó si estaba seguro de aceptar las condiciones, a lo que Galleon respondió con confianza, asegurando que le resultaría difícil acertar un solo golpe. Para hacerlo más interesante, Galleon añadió que, si Reid lograba golpearlo, tendría el derecho de llamarlo papá. Reid, sin dudarlo, sugirió llamarlo suegro en su lugar. Cuando inició el combate, los movimientos de Galleon fueron tan veloces que su puño casi golpeó la cabeza de Reid en cuestión de segundos. Sin embargo, Reid fue lo suficientemente ágil para esquivar el ataque, lo que le valió un cumplido de su oponente. Intentando una contraofensiva con una patada descendente, Reid se sorprendió al ver que el puño de Galleon se acercaba rápidamente. Después de bloquear el ataque, Galleon aumentó la intensidad y comenzó a lanzar golpes más serios. Mientras esquivaba, Reid quedó impresionado por la fuerza de su rival. Entusiasmado, Galleon comentó que la pelea le recordaba sus combates con Elria y que, por lo tanto, no tenía motivos para contenerse. Reid, comprendiendo que era hora de actuar, se disculpó con Galleon y decidió atacar. En la habitación contigua, Elria se sobresaltó al escuchar un golpe en la puerta. Cuando Alicia entró y quiso hablar con ella, Elria la interrumpió de inmediato, ansiosa por saber qué estaba ocurriendo con Reid. Después de informarle a Elria que Galleon estaba actualmente en una batalla simulada con Reid, Alicia buscó confirmación de que Reid era realmente la persona que Elria había estado buscando. Al recibir la afirmación de Elria, Alicia sonrió, sorprendida de que finalmente hubiera encontrado a Reid. Elria, inicialmente preocupada por haber cometido un error, se sintió aliviada al descubrir que él era, de hecho, la persona que había estado buscando. Cuando Alicia le preguntó a Elria sobre sus sentimientos por Reid, ella admitió su afecto. Al notar que su confianza disminuía, Elria explicó que esos sentimientos eran nuevos para ella y que ahora era el momento adecuado para expresarlos. Cuando Alicia comentó que Reid y Elria pensaban de manera similar, como si compartieran un pasado, Elria se sorprendió. Aunque no había planeado ocultar nada de su vida anterior a su madre, insistió en que era un secreto entre ella y Reid. Agradecida por la comprensión de Alicia, Elria se sorprendió cuando Alicia le preguntó si ya le había confesado sus sentimientos a Reid. Alicia expresó su decepción al saber que Elria aún no había hablado con Reid sobre sus sentimientos. Después de hablar con él, Alicia intuyó que Reid era un buen hombre. Intrigada, Alicia bromeó con Elria, tratando de sacar la verdad de ella. Pensando en Reid, Alicia consideró la posibilidad de reconocerlo oficialmente y permitir que Galleon lo entrenara. Cuando Elria preguntó qué estaban haciendo Reid y Galleon en ese momento, Alicia reveló las condiciones para aprobar su compromiso, que consistían en evaluar las habilidades de Reid. Entonces, Elria le contó a Alicia que Reid no podía usar magia, aunque era muy fuerte, lo que ponía en peligro a Galleon. Después de que Galleon fuera lanzado fuera de la casa, la expresión de Alicia mostró inmediatamente arrepentimiento. Alicia seguía atónita después de ver cómo su esposo había sido expulsado de la casa. Cuando Reid vio a Elria, le preguntó si había visto a Galleon. Al enterarse de que Galleon había volado por encima de su habitación, Reid se sorprendió por el daño que había causado, aunque se había contenido. Cuando Elria le pidió una explicación, Reid respondió que, como le habían dicho que no se contuviera, trató de golpear a Galleon ligeramente. Después de ver el poder de Reid, Alicia le preguntó a Elria qué era realmente Reid. Elria sonrió y respondió que el hombre que le gustaba era el más fuerte. Un mes después de que el anexo de la mansión Kaldwin fuera destruido, Reid estaba revisando los registros históricos en la biblioteca real. Esperaba que la biblioteca del pueblo no tuviera la información que necesitaba, pero se sorprendió al ver que la biblioteca de la familia real tampoco contenía ninguna historia sobre Altine o el héroe.
Cuando Eldria llamó la atención de Reid y le dijo que había recibido una carta, Reid se preguntó si había informado al pueblo sobre su compromiso con Eldria. Tras leer la carta, que provenía de su madre, Reid compartió con Eldria que su madre pensaba que su compromiso era una broma y que el jefe del pueblo había pedido recuerdos de la capital real. Cuando Eldria le preguntó si ya había ido a la capital real, Reid le respondió que sí, ya que Alicia le había enseñado a fondo las normas de cortesía. Luego, Eldria sugirió que fueran de compras para que Reid tuviera algo que ponerse cuando se presentara al examen en la academia. Al ver su atuendo, Reid comprendió que su apariencia no sería adecuada para pasar como el prometido de Eldria. Antes de que ambos salieran, Alicia felicitó a Eldria por su aspecto y esperaba que disfrutaran de su cita. Mientras caminaban por la calle, Eldria notó que la ropa que Reid llevaba puesta le resultaba familiar. Entonces le preguntó si era la ropa de su padre, a lo que Reid confirmó y explicó que la había tomado prestada de Galleon, aunque al principio había dudado después de todo lo que le hizo pasar a Galleon. Eldria sugirió que Reid se concentrara en encontrar algo que le quedara mejor. Después de probarse la ropa, Reid disfrutó de una comida deliciosa. Alabaría la comida de esa época, pues podía decir que lo que comía sería impensable hace 1000 años. Eldria se sintió avergonzada cuando Reid le señaló que tenía migas de pan. Cuando Reid trató de quitarle las migas, de repente se emocionó y terminó rompiendo la mesa. Después de la comida, Eldria le pidió a Reid que la siguiera, ya que quería mostrarle algo. Eldria le enseñó a Reid la Real Academia Mágica Vigalta, a lo que Reid reaccionó sorprendido por lo enorme que era. Eldria le contó que podría haberse inscrito en la academia a los 12 años, pero pospuso su inscripción porque tenía que buscar a Reid. El rey también le pidió que lo hiciera, ya que coincidía con la inscripción de las princesas, y como resultado, Eldria recibió dulces. Cuando Eldria le preguntó a Reid si había alguien que le gustara en su ciudad natal, Reid respondió que después de vivir tanto tiempo, solo podía ver a las personas como si fueran sus nietos. Reid también le contó cómo había estado pensando en ella todo el tiempo mientras ella lo buscaba. Eldria expresó que no quería pelear con Reid y que preferiría pasar tiempo con él. Feliz de haberse comprometido con Reid, Eldria le tendió la mano y le pidió que cuidara bien de ella. Ambos se estrecharon las manos y acordaron ayudarse mutuamente. La Real Academia Mágica Vigalta era una institución grandiosa para los magos. Reid se asombró de ver a personas de otros condados inscribiéndose en tan prestigiosa academia. Luego, le preguntó a Eldria cuánto tiempo pensaba seguir ocultándose detrás de él. Eldria estaba nerviosa, sintiendo que todos la miraban. Al escuchar a Reid quejarse de que caminar era difícil, Eldria pensó que llevarlo en una mochila sería más fácil. Reid señaló que eso solo la avergonzaría aún más, y que todos la miraban porque era linda. Cuando Eldria le preguntó si pensaba lo mismo, Reid trató de evitar la pregunta, pero Eldria insistió en que respondiera, ya que era importante para ella. Eldria se sorprendió cuando Reid respondió que ella realmente era linda y que hasta querría presumirlo. Agradecida, Eldria le prometió a Reid que haría todo lo posible para hacerlo sentir orgulloso. Cuando Reid le preguntó si podía soltar sus mangas, Eldria apretó más su brazo, diciendo que era su salvavidas. Cuando finalmente se encontraron con una persona de la academia, Reid le dijo que eran de la familia Kaldwin y les pidieron que la siguieran. El personal de la academia no podía creer que fuera ella quien guiaba a Eldria personalmente, conocida como la reencarnación del sabio. Cuando le preguntaron a Reid cómo estaba relacionado con la familia Kaldwin, Eldria respondió que era su prometido. Les tomó un tiempo asimilar lo que Eldria había dicho, y cuando finalmente lo comprendieron, se quedaron profundamente sorprendidos. Después de felicitarlos, el personal de la academia le preguntó a Reid sobre su distinguida familia. Cuando Reid respondió que no provenía de una familia noble, sino que era un simple plebeyo, el personal se negó a creerle. Entonces, escucharon a una mujer advirtiendo a todos que pronto habría otra explosión de fuego del dragón que estaba montando. El personal presentó a la mujer como Rufus Leylis de la Federación Sirius, un país especializado en magia de invocación, donde la fuerza y el talento eran lo más importante, y la superioridad de una persona se determinaba según el monstruo que había esclavizado. Tras escuchar los beneficios de inscribirse en la academia,
Reid comprendió que esencialmente era una guerra indirecta entre naciones. Quedó impresionado al saber que Rufus podía manejar 4 dragones, lo que le valió el título de princesa dragón. Sin embargo, Elria, sintiéndose celosa de la atención que recibía Rufus, afirmó que ella también podía invocar muchas cosas. Reid le creyó y le pidió que le mostrara algo espectacular la próxima vez, a lo que Elria aceptó con entusiasmo. Al llegar al lugar del examen, se les indicó que debían destruir un objeto con su magia. No satisfecha con la prueba, Elria pidió que le dieran un reto más difícil, lo que llevó a los examinadores a invocar una bestia de entrenamiento simulada. Satisfecha con el desafío, Elria pidió a Reid que la observara. Con múltiples círculos mágicos, lanzó un hechizo más poderoso de lo habitual. No solo destruyó a la bestia, sino todo a su alrededor. Reid la felicitó, aunque no esperaba que su magia fuera tan llamativa. Mientras tanto, el personal de la academia estaba en shock total. Cuando Elria mencionó que había hecho muchas cosas además de causar esa destrucción, Reid le acarició la cabeza, maravillado, comparándolo con el más grande de los pecados de la avaricia. El personal no podía creer que Reid permaneciera tan tranquilo tras presenciar semejante poder. Él explicó que, después de ver ese tipo de magia muchas veces, ya le parecía algo normal. Los examinadores, aún en estado de incredulidad, le informaron que el hechizo de Elria tenía la potencia de una magia de 10º nivel, un nivel que solo los magos de rango especial podían alcanzar. Cuando Reid preguntó cómo lo evaluarían si lograba extinguir las llamas que dejó el hechizo de Elria, le dijeron que necesitaría magia del mismo nivel para contrarrestarlo y que sería calificado al mismo nivel que ella si lo lograba. Reid entonces lanzó un golpe al aire, extinguiendo el fuego al instante. Elria lo felicitó, comentando que su golpe le recordaba a los que solía dar en su vida pasada. Luego, le acarició la cabeza, elogiándolo por su humildad. Poco después, se les informó que el director de la academia quería verlos. Al reunirse con Ilis Rummel, la directora de la Academia Real de Magia de Vigalta, se les pidió que se contuvieran mientras estuvieran en la academia. Ilis explicó que el rey la había advertido sobre el talento excepcional de Elria y lo había confirmado con sus propios ojos. Le pidió a Elria que solo usara magia de 5º nivel para evitar causar daños irreparables. Si no cumplía, sería expulsada. Luego, dirigió su atención a Reid, confesando que no podía comprender su existencia. Curioso, Reid le preguntó a Elria sobre el proceso de envejecimiento de los elfos, ya que ella había sido una en su vida pasada. Al concluir que Ilis dejó de crecer antes de detener su envejecimiento, la directora se sintió insultada. Sin embargo, notó que lo que Reid hacía no era magia. Cuando le preguntó qué era, él simplemente respondió que solo había dado un puñetazo normal, ya que no podía usar magia. A pesar de sus habilidades, Ilis les reiteró la necesidad de contenerse. Reid expresó su preocupación, ya que el jefe de la familia Kaldwin le había pedido que lograra resultados razonables. Ilis mencionó que había recibido un informe de Alicia y admitió que había subestimado a Reid. Como compromiso, les permitió usar todo su poder solo durante los exámenes, aunque les pidió que no exageraran. Luego, sorprendió a Reid mencionando que había escuchado sus nombres juntos en una historia transmitida entre los elfos. Cuando Reid insistió en saber más, Ilis reveló que la historia hablaba de un héroe que estaba enamorado de la sabia. Reid se sorprendió al descubrir que su historia había sido reinterpretada como una historia de amor. Ilis relató cómo el héroe y la sabia eran enemigos, pero ambos deseaban la paz. Durante 50 años, lucharon sin causar un daño serio a sus fuerzas. Sin embargo, la sabia enfermó y murió. Al enterarse, el héroe invadió solo el castillo real de Vigalta, a pesar de estar gravemente herido. Ilis, emocionada, compartió que el héroe llegó en un estado deplorable y que su último mensaje antes de morir fue algo digno de una historia de amor. Cuando intentó seguir narrando, Reid la interrumpió y agradeció su relato, alegando que Elria no estaba en condiciones de continuar la conversación. Antes de despedirlos, Ilis les recordó que debían cumplir las restricciones de poder y los felicitó por haber sido aceptados en la academia. Aunque Reid no consideraba que la historia fuera mala, Elria confesó que no sabía qué había pasado,
pero que la historia del héroe se había vuelto tan popular entre los elfos que no tuvo el valor de contarle la verdad. Con tristeza, le preguntó a Reid si todo había sido un error. Suspirando, Reid le aseguró que no lo era, y que la historia que los elfos habían transmitido era algo que realmente ocurrió. Los ojos de Elria se abrieron con sorpresa al darse cuenta de que Reid realmente había irrumpido solo en el castillo real en ese estado lamentable. Reid trató de restarle importancia, diciendo que simplemente tenía que resistir porque no podía matar a Tiana. Sin embargo, cuando Elria le preguntó cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir, Reid se sintió incómodo y respondió que no había dicho nada. Luego, cambió de tema, recordándole a Elria que tenían cosas más importantes que hacer, como informar a Alicia y los demás sobre su éxito en el examen. De regreso en la casa de los Kaldwin, Alicia y los demás felicitaron a Reid y Elria por haber aprobado y haber sido aceptados en la academia. Tras informarle a Reid que estarían viajando desde el dormitorio de la academia, Alicia le pidió que cuidara de Elria, ya que ella era tímida y algo torpe. Galleon tomó a Reid por los hombros y le hizo la misma petición. Luego, con un tono serio, le pidió algo aún más importante, que no intentara nada con Elria hasta que estuvieran casados. Reid respetó la petición de Alicia y Galleon, pues sabía que romper esa promesa significaría una sentencia de muerte. Cuando Reid y Elria comenzaron su vida en la academia, les entregaron la llave de su habitación en el dormitorio. Intrigado, Reid preguntó si compartiría la habitación con Elria. La encargada del dormitorio le explicó que en la academia había nobles que ya estaban comprometidos o casados al ingresar. Mientras no hubiera circunstancias especiales, la academia los acomodaba en la misma habitación. Tras enterarse de la política para estudiantes comprometidos, Reid le preguntó a Elria si estaba de acuerdo. Ella, con evidente alivio, dijo que se sentía más cómoda quedándose con él que con alguna chica desconocida. Reid encontró la situación conveniente, ya que Alicia le había pedido que cuidara de Elria, aunque Elria, algo molesta, le aclaró que no era tan indefensa como creían. Al entrar en su habitación, Reid se sorprendió gratamente al ver que era un lugar muy cómodo. Sintiendo hambre, mencionó que planeaba cocinar algo, lo que sorprendió a Elria, quien no esperaba que supiera cocinar. Reid explicó que había aprendido cocina básica en sus viajes de campamento, y Elria recordó que solían cazar conejos siempre que tenían la oportunidad. Compartieron historias sobre sus dificultades y actividades en su tiempo libre, riendo al notar las similitudes entre sus vidas pasadas. Reid recordó que, debido al olor de la comida, Elria lo había encontrado en una ocasión. Ella rió con nostalgia y le sugirió preparar una comida sencilla como en el pasado. Cuando Reid le preguntó por qué quería recrear esa experiencia, Elria respondió que la nostalgia podía hacer que la comida supiera mejor. Mientras cocinaban juntos, Elria mencionó que la última vez que había cocinado fue con su madre cuando era pequeña. Recordaba que su madre la había elogiado un poco, pero después de eso, nunca más recibió palabras de aliento de ella. Reid le acarició la cabeza y le aseguró que, ahora, su madre la elogiaría si pudiera verla, ya que su nombre era recordado a lo largo de las generaciones. Durante la cena, Elria le preguntó a Reid cómo había sido su infancia en su vida anterior. Reid solo recordaba haber estado siempre solo. En su niñez, su cuerpo era débil y pasaba la mayor parte del tiempo en cama con fiebre, por lo que sus recuerdos de sus padres eran borrosos. El Imperio Altine tenía una gran brecha entre ricos y pobres, con la falta de recursos y las políticas de explotación de tierras, era común que los niños de las aldeas se convirtieran en soldados. Pero aquellos con cuerpos débiles, como Reid, eran vistos como una carga. Frustrado por su fragilidad, Reid entrenaba incluso cuando tenía fiebre, hasta que logró fortalecer su cuerpo. Con el tiempo, su fuerza sobrehumana llamó la atención de quienes lo rodeaban, y lo empezaron a ver como un monstruo. Cuando incluso su madre lo llamó así, fue abandonado y entregado a un grupo de mercenarios que pasaba por la zona. Al principio, los mercenarios lo compadecieron, pero al ver lo peligroso que era, cambiaron su actitud. Eventualmente, todos le temían, pues eliminaba sin piedad a cualquiera que se interpusiera en su camino. Así continuó como mercenario, buscando a alguien como él, acumulando logros hasta que la gente comenzó a llamarlo héroe. Al escuchar su historia,
Eldria quedó asombrada por la capacidad de Reid para sobrevivir en un ambiente tan despiadado. Reid se sorprendió por el elogio repentino, a lo que Eldria respondió que solo estaba devolviéndole el favor. Explicó que recibir elogios hacía feliz a las personas, y que, al haber estado siempre solo, Reid nunca había comprendido su verdadero valor. Ahora que ya no estaba solo, Eldria le prometió que siempre lo elogiaría cada vez que se esforzara. Reid se echó a reír cuando Eldria mencionó que en su vida pasada era mucho mayor que él. Ella se sonrojó y se enojó cuando Reid la llamó hermana mayor. Cuando fueron a revisar el dormitorio, se sorprendieron al ver que solo había una cama. Eldria no pudo ocultar su vergüenza cuando Reid no pareció molestarse en compartirla. Cuando mencionó que tenía hábitos extraños al dormir, especialmente cuando estaba somnolienta, Reid le ofreció la cama y decidió dormir en la sala. Sin embargo, quedó perplejo cuando Eldria le sujetó la manga y confesó que se sentiría sola si no dormían juntos. Reid, sin poder negarse, le aseguró que estaba bien con cualquier cosa. Rascándose la cabeza, intentó relajarse pensando en la cara de Galleon antes de quedarse dormido. A la mañana siguiente, Reid despertó y notó que su lado derecho se sentía pesado. Cuando se dio cuenta de que era por Eldria, se sintió extrañamente aliviado de tenerla a su lado. Intentó despertarla, pero fue inútil, así que le sugirió tomar un baño para despejarse. Cuando ella finalmente aceptó, Reid sintió un alivio y se dispuso a preparar el desayuno mientras ella se bañaba. Sin embargo, quedó completamente atónito cuando Eldria le propuso que se bañaran juntos. Viéndola medio dormida otra vez, Reid no tuvo más opción que aceptar. Tras preparar un baño caliente para ella, Reid notó que Eldria seguía aturdida. Cuando ella volvió a sugerir bañarse juntos, él inmediatamente se negó. Sin embargo, al darse cuenta de que perderían tiempo y llegarían tarde a clases, aceptó sujetarle la mano mientras se bañaba. Pero nuevamente quedó desconcertado cuando Eldria comenzó a desvestirse frente a él. Al notar su atrevimiento, Reid se cubrió la cara con una toalla. Al ver su reacción, Eldria se confundió y le preguntó por qué hacía eso. Reid mintió, diciéndole que siempre se bañaba con la cara cubierta. Eldria creyó la mentira, entró a la bañera y tomó la mano de Reid. Mientras disfrutaban del baño, se quedaron en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Cuando finalmente llegaron a la escuela, Eldria se dio cuenta de que Reid parecía muy cansado. El agotado Reid no estaba seguro de si era algo bueno o malo que ella no recordara lo que había sucedido. Al abrir la puerta del aula, Eldria fue inmediatamente asaltada por los estudiantes que la esperaban. Abrumada, se escondió detrás de Reid y les dijo a todos que él era mucho más impresionante que ella. Reid, nervioso al principio por tener todas las miradas sobre él, se calmó al darse cuenta de que los estudiantes también lo idolatraban. Encantado con sus palabras, Reid se presentó y anunció que pronto reclamaría el nombre de Kaldwin, a pesar de ser solo un plebeyo. El anuncio sorprendió a todos, ya que no esperaban que Reid fuera un plebeyo. Los estudiantes se mostraron cautelosos con lo que decían. Sin embargo, uno de ellos aún no creía que un plebeyo pudiera disipar magia de alto nivel. Reid reconoció al estudiante como Ferek, el hijo de la familia Verminan. Antes de ingresar a la academia, Alicia le había hablado de la familia Verminan y su larga línea de ascendencia. La generación actual tenía a Ferek, conocido por su talento y gran poder mágico. Aunque Alicia tenía una opinión distinta sobre Ferek, considerándolo egoísta y siempre culpando a los demás, le pidió a Reid que, si alguna vez tenía la oportunidad, hiciera algo con respecto a su carácter. Ferek dudaba de la credibilidad de las conexiones de Reid e insultó su apellido, alegando que estaba arruinando el nombre de Kaldwin, que había protegido a Vigalta durante tanto tiempo. Reid permaneció tranquilo y le respondió que Ferek podía confirmar sus conexiones con Alicia por sí mismo. Ferek se enfureció aún más, sin aceptar que un plebeyo pudiera ingresar a la academia. Reid le explicó que había aprobado correctamente los exámenes escritos y prácticos, obteniendo la aprobación de la directora Elise. Ferek se molestó aún más cuando Reid intentó hablar con él calmadamente, acusándolo de tener una actitud de abuelo raro. Los compañeros de Ferek intentaron calmarlo, advirtiéndole que no se metiera con alguien relacionado con la familia Kaldwin.
Sin embargo, Ferek no creyó que Reid tuviera alguna conexión y supuso que solo era un sirviente. Pero cuando Reid tomó a Elria de la mano y anunció que era su prometida, todos quedaron completamente sorprendidos. Reid y Elria buscaron un lugar para sentarse, conteniéndose apenas para no reír mientras los demás se quedaban sin palabras. Reid expresó su satisfacción al ver la cara atónita de Ferek. Cuando Elria le recordó su actitud, Reid se defendió, explicando que los reprendió porque se estaban volviendo demasiado presuntuosos. Tras escuchar la explicación de Reid, Elria comprendió por qué los soldados de Altine eran tan obedientes. Un estudiante llamó la atención de Reid y Elria, ofreciéndoles un asiento. Agradecido por la oferta, Reid se presentó, y el estudiante se presentó como Beasel Blanche. Elria mencionó que había oído hablar de la familia Blanche antes. Beasel reveló que su familia se dedicaba a la ingeniería de equipos mágicos y que las herramientas que Elria usaba habían sido fabricadas por su hermana. Elria cambió inmediatamente su actitud, y los tres continuaron teniendo una conversación amena. Dado que la familia Blanche era de ingenieros, Elria se mostró curiosa por saber por qué Beasel había tomado el examen para magos, si ya existían clases para ingenieros mágicos. Beasel explicó que era más del tipo práctico. Además de ser mago, Beasel quería entender lo que no era importante, no solo para él, sino también para su entorno, con el fin de crear herramientas mágicas más prácticas, que era su objetivo. Cuando Beasel mencionó que podría ser una molestia, se sorprendió cuando Reid le respondió que no le importaba. Reid explicó que las personas que se quejaban de las herramientas simplemente no las entendían. El acto de Beasel de crear una buena herramienta mágica coincidía con la búsqueda de la escuela por desarrollar la ideología de la magia. Después de ganar algo de confianza con las palabras de Reid, Beasel le pidió si podía ver su herramienta mágica. Curiosa por saber que Reid había logrado disipar magia de nivel 10 de Elria, ésta explicó que los poderes mágicos de Reid eran especiales y que no podía usar herramientas mágicas debido a que su flujo de maná estaba roto. Decepcionado, Beasel le preguntó a Reid si podía destruir el objeto que tenía en las manos. Beasel le aseguró que no habría problema, ya que era una pieza de repuesto. También explicó que quería saber en qué circunstancias se rompería la herramienta mágica, como ingeniero mágico. Después de presumir que las herramientas que él mismo había creado eran de alta durabilidad, se mostró completamente incrédulo cuando Reid rompió su herramienta con facilidad. Tras examinar la herramienta rota, Beasel le preguntó a Elria si tenía alguna idea de lo que sucedía con Reid. Elria explicó que la magia de Reid era diferente a la de los demás, y Beasel estuvo de acuerdo con su teoría, ya que aún no entendía por qué la magia protectora y los grabados se habían dañado. Beasel compartió que tendría que observar y analizar la herramienta varias veces, ya que aún no podía comprender el fenómeno ni llegar a una conclusión. Cuando Beasel le preguntó a Reid cómo había obtenido tal poder mágico, Reid respondió que ya lo había olvidado, ya que había sucedido hace mucho tiempo. Fue entonces cuando notó que alguien estaba escuchando su conversación y llamó la atención del estudiante. La estudiante que estaba escondida debajo de la mesa se sorprendió tanto que terminó golpeándose la cabeza. Aunque la estudiante dijo que no era una extraña, Reid pidió seguridad. La estudiante se presentó como Millis Lambat, de un pueblo llamado Noabr. Millis también compartió que, dado que había sido admitida con una beca, pensaba aprovechar la oportunidad para hacer amigos humanos. Cuando Elria aprobó a Millis, pasándola de ser una persona sospechosa a una compañera de clase, Millis se mostró radiante, compartiendo lo mucho que había pensado en la introducción durante toda la noche. Tras preguntar Reid por qué estaba escuchando su conversación, Millis respondió que solo estaba buscando a alguien con quien pudiera contactar. Cuando Reid le sugirió que podía acercarse como lo hacía normalmente, Millis exclamó que lo veía imposible. Aunque Reid intentó darle consejos sobre cómo empezar una conversación, los dos terminaron discutiendo sobre su estatus común. La discusión llegó a tal punto que comenzaron a listar las mejores cualidades de sus pueblos. Millis, sintiéndose desesperada, se lanzó directamente hacia Reid, diciendo que solo quería a un amigo de pueblo. Elria intervino de inmediato y atrapó a Millis. Cuando Elria mencionó que quería ser amiga de Millis, de repente pensó en un perro cuando Millis estrechó su mano, tan feliz que se mostró.
Después de que Reid y Beazel se presentaran a Millis, ella rompió en llanto de alegría al darse cuenta de que finalmente había conseguido 3 nuevos amigos. Reid notó entonces que el profesor aún no había llegado, lo que llevó a Millis a sugerir que quizás se había perdido en el camino. De repente, una enorme explosión sacudió la entrada del aula, destruyendo las paredes. Una mujer de cabello negro apareció entre los escombros, suspirando aliviada al pensar que al menos no llegaría tan tarde como para enfurecer a Elise. Con una expresión despreocupada, la mujer se presentó como la maestra titular de la clase. Los estudiantes quedaron estupefactos al darse cuenta de que su profesora era nada menos que Alma Canos, una maga de rango especial. Alma había alcanzado este rango debido a su capacidad para exterminar monstruos de nivel de desastre sin ayuda de nadie. El asombro de los alumnos creció al asumir que Alma debía haber recibido órdenes del rey para participar en la subyugación a gran escala en el nido del dragón. Cuando un estudiante le preguntó al respecto, Alma respondió con total indiferencia que ya había completado esa tarea. Luego, explicó que tanto el rey como la directora le habían pedido personalmente que se convirtiera en maestra. Después de compartir sus expectativas con la clase, Alma detalló sus planes de enseñanza. Explicó la importancia de la evaluación para calificar como mago, subrayando que, aunque un estudiante obtuviera la mejor puntuación individual, si toda la clase no aprobaba, no podrían convertirse en magos. Alma les recordó que su deber no solo era mejorar individualmente, sino también actuar en conjunto. Dirigiéndose a Millis, Alma le preguntó cuáles eran las responsabilidades de un mago. Pillada por sorpresa, Millis logró dar una respuesta aceptable, con la que Alma estuvo de acuerdo. Sin embargo, añadió que había muchas más responsabilidades, como evacuar a los residentes a zonas seguras, asegurar rutas de escape, aislar zonas peligrosas, realizar rescates y muchas otras tareas. Al comprender el peso de sus responsabilidades, algunos estudiantes comenzaron a temer que su clase tuviera algún lastre. Alma explicó que las evaluaciones individuales se llevarían a cabo una vez al mes, mientras que las evaluaciones grupales serían 4 veces al año. Al leer el manual de enseñanza, Alma decidió que las conferencias eran una molestia y prefirió realizar un entrenamiento práctico. Usando su artefacto mágico, transportó a toda la clase a un espacio separado para un combate simulado. Los estudiantes se pusieron nerviosos ante la idea de enfrentarse a una maga de rango especial. Cuando Alma les dio la opción de retirarse, nadie levantó la mano, hasta que Ferek se adelantó, se presentó y declaró que sería su oponente. Confiado en sus habilidades, quedó sorprendido cuando Alma le advirtió que lucharía en serio y que quizás le rompería algunos huesos. Al instante, Ferek cambió de opinión. En su lugar, Elria levantó la mano y aprovechó la oportunidad para luchar contra Alma. Al escuchar el nombre de Elria, Alma la reconoció de inmediato, ya que la directora Elise le había advertido sobre ella. Como Elria solo podía usar magia de 5º nivel en la evaluación, Alma decidió limitarse al mismo nivel. Al lanzar su primer ataque mágico, Alma quedó impresionada cuando Elria lo bloqueó con facilidad. Luego, tras otro intercambio de hechizos, Alma intentó analizar la estructura de la magia de Elria y le preguntó si tenía más hechizos. Cuando Alma le dio libertad de usar cualquier tipo de magia, también le advirtió que pelearía en serio para ver cuántos huesos le podía romper. Elria aceptó las condiciones sin dudar. Al ver esto, Reid advirtió a todos que se alejaran, pues podrían resultar heridos en la pelea. Mientras la mayoría se retiraba a un lugar seguro, Reid y Beazel decidieron quedarse para ver la batalla de cerca. Cuando Alma lanzó un hechizo ofensivo, se sorprendió al notar que la magia de bajo nivel de Elria podía hacerle frente a su hechizo de nivel superior. Confundida, Beazel explicó a Reid que Elria no lanzaba los hechizos de forma directa, sino que los combinaba para crear nuevos. Cuando Reid reveló que Elria podía generar hasta 1000 hechizos de bajo nivel simultáneamente, Millis quedó atónita. Reid explicó que la verdadera genialidad de Elria radicaba en su capacidad para superponer múltiples hechizos. Curioso por conocer su máximo potencial, Beazel preguntó a Reid si alguna vez había visto a Elria en plena acción. Reid respondió con una sonrisa, afirmando que siempre había tenido sus ojos puestos en ella, ya que brillaba más que nadie. Elria se maravilló al ver que Alma podía resistir todos sus hechizos,
pero también notó que la profesora aún no peleaba en serio. Alma, con una sonrisa, admitió que había estado conteniéndose y, como respuesta, invocó una horda de esqueletos a los que llamó la Brigada de la Muerte. Cuando Alma desafió a Elria a superar la bandera negra como si su vida dependiera de ello, Elria se estremeció y le preguntó cómo sabía esas palabras. Alma, al notar el cambio de actitud en Elria, quedó intrigada. Mientras tanto, Migis buscó a Reid para preguntarle qué estaba ocurriendo, pero se sorprendió al darse cuenta de que él ya no estaba a su lado. En ese momento, cuando un enorme esqueleto se disponía a atacar a Elria, fue destruido de un solo golpe por Reid. Él se disculpó por interrumpir la pelea, pero no podía soportar que alguien más usara sus propias palabras. Alma, al reconocerlo como el otro irregular del que había oído hablar, le preguntó cómo era capaz de disipar su magia sin usar magia. Reid propuso responder a su pregunta si Alma respondía a la suya. Aunque al principio apenas reconocía la bandera negra, tras escuchar sus propias palabras, todo encajó en su mente. Reid entonces preguntó por qué Alma tenía en su poder la bandera de Altime. Antes de que Alma pudiera responder, la voz de Ilish resonó en el espacio. Tras recibir un sermón de la directora, Alma canceló su hechizo y le dijo a Reid que hablarían de eso más tarde. Luego, Alma animó a todos los estudiantes a fortalecerse, como lo habían hecho Reid y Elria. Sin embargo, algunos perdieron la esperanza después de presenciar la pelea, aunque otros se sintieron motivados por sus palabras. Después, Alma despertó a los que se habían desmayado y anunció que les enseñaría lo más fundamental para un mago, correr hasta el agotamiento. Cuando Alma les ordenó correr, quedó decepcionada al ver que la mayoría de los estudiantes carecía de resistencia. Reid, acostumbrado a entrenamientos rigurosos, ni siquiera sudó, mientras que otros, como Beazel, terminaron jadeando y sin aliento. Al ver que nadie podía moverse más, Elria decidió usar un hechizo de transporte de 6º nivel para llevarlos de vuelta. Mientras flotaban en el aire, Migis gritó con desesperación, expresando su anhelo por un baño. Esto le dio una idea a Alma, quien sugirió que todos fueran al gran baño compartido del dormitorio. Migis, que estaba muy cansada, se reanimó al escuchar la sugerencia de Alma e invitó a Elria a unirse. Alma vio la oportunidad de relajarse un poco mientras charlaba con Reid. En el baño del dormitorio, Elria tenía muchas preguntas sobre la relación entre Reid y Alma, así como sobre el estandarte de Altime. Al ver el cuerpo de Elria de cerca, Migis encontró muy injusto que tanto su cabello como su cuerpo fueran tan suaves. Avergonzada de que describieran sus partes del cuerpo, Elria tapó inmediatamente la boca de Migis. Elria quiso hablar de algo con Migis y le preguntó qué buen regalo podría pensar para darle a una persona en particular. Elria se sorprendió cuando Migis adivinó correctamente de quién se trataba. Aunque Elria negó las acusaciones, sus acciones ya habían revelado sus sentimientos por Reid, ya que todos se dieron cuenta de que Elria tenía sentimientos por él. Elria pidió ayuda a Migis para elegir el regalo, ya que nunca había dado un presente a nadie antes y quería darle a Reid un regalo de felicitación. Como Migis no conocía completamente ni a Reid ni a Elria, sugirió darle a Reid algo que realmente le gustara. Elria lanzó algunas ideas sobre lo que a Reid le podría gustar. A Migis le gustaron las ideas, pero señaló que, como compatriota, preferiría algo con una forma más permanente. Elria agradeció la idea, pero rápidamente se dio por vencida, ya que no podía pensar en nada permanente para darle a Reid. Elria se deprimió, pues, a pesar de conocerse desde hace más de 50 años, no sabía qué regalarle a Reid. Migis le suplicó que no se hundiera en su tristeza y le pidió que pensara en los momentos en los que Reid estaba feliz. Elria recordó que siempre que Reid luchaba contra ella, siempre se reía y disfrutaba. Al expresar Elria el tipo de regalo que podría dar la misma sensación que cuando ella y Reid luchaban en batalla, Migis la abrazó con fuerza, encontrando todo eso muy tierno. Mientras abrazaba accidentalmente a Elria con demasiada fuerza, Migis se sintió celosa de Reid y le dio todo su apoyo a Elria. Dentro del aula, Alma se disculpó por hacer esperar a Reid, ya que Ilish le había dado una buena reprimenda. Reid no le dio importancia y rápidamente quiso respuestas sobre cómo Alma había conseguido el estandarte de Altime.
Cuando Alma preguntó si Altine era el nombre de un país, Reid le pidió que no se hiciera la tonta después de usar su herramienta mágica. Al ver que Alma realmente no sabía nada de Altine, Reid dedujo que el estandarte de Altine no era algo que pudiera reconocerse como un simple estandarte. Alma reveló que solo las personas con el apellido Canos que habían heredado el hechizo sabían sobre el estandarte y luego le preguntó a Reid sobre su verdadera identidad y la conexión que tenía con el estandarte. Reid se disculpó, ya que no podía responderle a esa pregunta. Sin embargo, le dio la oportunidad a Alma de hacerle cualquier otra pregunta, excepto la primera. Reid dejó la decisión en manos de Alma, si podía deducir su identidad con base en sus respuestas o si podía contestar sin declarar nada, de esa manera Reid sabría si podía confiar en ella. Primero, Alma le preguntó a Reid qué opinaba sobre las personas meticulosas. Tras escuchar la opinión de Reid, Alma le preguntó qué pensaba de las luces de la luna. Para la última pregunta, Reid le preguntó si realmente estaba segura de lo que iba a preguntar. Llamando a Reid su excelencia, Alma le preguntó si todavía recordaba su nombre. Reid sonrió, pues solo conocía un nombre que lo llamaba su excelencia, y ese era nada menos que Liat. Cuando Reid preguntó si Alma estaba relacionada con Liat, Alma reveló que Liat era el nombre de su antepasado. Liat fue quien hizo el memorándum y lo pasó a su generación. Reid no podía creer que Liat hubiera dejado un memorándum para 1000 años. Alma aceptó no hacer preguntas relacionadas con su antepasado, a lo que Reid suplicó que no volviera a tocar ese tema, ya que era la misma razón por la que quería hablar con ella. Alma dejó claro que no conocía el país Altine ni el estandarte, ya que había sido transmitido junto con el memorándum. Cuando Reid preguntó sobre el héroe y Reid Friedrich, recibió la misma respuesta que Ilis le había dado antes. Reid recordó que Liat no solo lo llamaba su excelencia, sino también héroe, pero eso no se mencionaba en su propio memorándum. Alma se sorprendió cuando Reid compartió su teoría de que alguien estaba tratando de borrar la existencia del héroe. Manipular un memorándum personal era lógicamente imposible, pero Reid ya había presenciado cosas irracionales en la realidad. Curiosa sobre por qué su historia aún existía entre los elfos, Alma explicó la tradición oral de los elfos, compartiendo información de boca en boca sin ningún medio. Después de enterarse de lo que había sucedido con la tradición oral de los elfos, Reid le pidió a Alma que le contara todo lo que supiera, ya que dedujo que ella sabía mucho más sobre la historia. Aunque Alma aceptó la solicitud de Reid, aún estaba molesta de que él, sin más, le diera órdenes a un rango especial. Como Reid era muy respetado y querido por sus ancestros, Alma lo dejó pasar y le preguntó si Elria era como él. Pero se decepcionó inmediatamente de sí misma después de darse cuenta de que había provocado a la verdadera sabia. Los dos finalizaron su conversación y Reid contó con ella para cualquier ayuda que pudiera necesitar. Después de la charla con Alma, pasaron varios días. Los exámenes condicionales comenzaban al día siguiente. Millis preguntó a los demás si tenían planes para su día libre. Sin embargo, Reid le dio una lección inmediata, diciéndole que aunque Elria había elogiado su magia, aún debía entrenar sus habilidades de combate. Millis se defendió y pidió ayuda a Elria. Sin embargo, Elria estaba tan cansada por la falta de sueño que se quedó dormida mientras estaba sentada. Millis y Beasel luego preguntaron si había algo entre Reid y Alma, ya que se estaban volviendo más amigables y la llamaba su excelencia. Farrak, que también estaba en la cafetería, reprendió a Millis por ser tan ruidosa y le dijo que se postrara al disculparse ante alguien de rango superior. Farrak se molestó cuando Millis se negó a postrarse. Enfurecido porque una plebeya como Millis usara la misma magia que él, Farrak trató de enseñarle una lección y lanzó un hechizo frente a ella. Reid vio lo que Farrak iba a hacer y saltó entre ellos, desviando el hechizo de Farrak. Luego, Reid agarró la cabeza de Farrak y le dio una lección sobre los peligros de la magia. Después de que Reid lanzara a Farrak, él seguía actuando y le dijo que un bárbaro como él necesitaba castigo. Frente a Farrak, Reid tomó su herramienta mágica y la rompió frente a él, dejando a Farrak totalmente incrédulo. Aunque Reid había salvado a Millis, ella aún se sintió decepcionada y le pidió que solo hiciera cosas impresionantes cuando Elria estuviera despierta. Cuando Millis despertó a Elria, ella aún estaba fuera de sí y abrazó inmediatamente a Reid.
Avergonzado por lo que estaba sucediendo, Reid se excusó y decidió irse primero. Mientras caminaban de regreso a su habitación en el dormitorio, Reid tenía curiosidad por saber qué hacía a Eldria tan ocupada que se estaba sobreesforzando. Cuando Eldria respondió que quería hacer feliz a Reid, luego se dio cuenta de que Reid la estaba cargando y se sorprendió mucho. Cuando Eldria dijo que iba a esforzarse aún más, Reid estuvo de acuerdo, pero insistió en que lo hiciera con moderación. Al preguntarse si Reid no le preguntaría la razón, él sabía que Eldria no le ocultaba nada y que estaba haciendo algo peligroso. Reid luego tranquilizó a Eldria, diciéndole que mientras él estuviera a su lado, podría relajarse y hacer lo que quisiera. Los estudiantes serían evaluados desde combate real hasta su capacidad para reaccionar ante diversas situaciones durante el examen condicional. Este examen se llevaría a cabo en una vasta área forestal dentro de la academia, un lugar especial donde se reunirían todos los estudiantes de las 8 clases. Alma advirtió a los estudiantes que el bosque detrás de la cerca era una zona peligrosa habitada por monstruos. Después de informarles sobre los peligros que acechaban en el bosque, Alma anunció que en el examen de ese día, al menos debían alcanzar el rango E. Tras dar detalles sobre los tipos de monstruos que podrían encontrar, Alma les aseguró que los monstruos de tamaño medio ya habían sido eliminados previamente por los profesores. Alma dejó en claro que, aunque los monstruos de tamaño medio ya habían sido tratados, el bosque seguía siendo un lugar peligroso donde la imprudencia y el orgullo no solo podían herirlos, sino también quitarles la vida. Luego de recordarles esto, un hombre mayor explicó el contenido del examen condicional. A los estudiantes se les presentó un escenario en el que debían rescatar a personas que se habían perdido en la zona peligrosa por error. Como se habían colocado muñecos en las áreas peligrosas, el hombre mayor señaló que cuantos más muñecos pudieran rescatar, mayor sería su puntuación. Cuando un estudiante preguntó si debían actuar independientemente, ya que serían evaluados individualmente, Alma no respondió, sino que les dio lo más importante en el examen, garantizar el rescate. Al terminar la explicación, Alma les dijo que podían discutir entre ellos ya que aún quedaban 30 minutos. Reid, que quería discutir qué harían, sugirió que se dividieran, ya que él y Millie solo serían una carga. Sin embargo, Reid aclaró que, dejando a Eldria aparte, necesitaba la ayuda de ambos. Luego, Reid presentó una situación en la que un ser humano no podía moverse, a lo que Beazel y Millie dieron teorías que iban desde una lesión hasta una experiencia traumática que dejaba a la persona inmóvil. Reid también señaló que, al no poder usar magia, no podía atender a los muñecos ni completar el examen. Finalmente, Millie se dio cuenta de que si los muñecos eran herramientas mágicas, había una posibilidad de que no pudieran moverse a menos que se sanaran. Reid compartió sus planes con todos, él se encargaría de los monstruos, Beazel cargaría con varios de ellos usando su herramienta mágica, y Millie sería responsable de entender el mecanismo. Al principio, Millie se preocupó de que Eldria tuviera que hacer el examen sola, pero se sorprendió al saber que la directora Elise había instruido específicamente a Amelia para que hiciera la misión sola. Fue entonces cuando Millie comprendió finalmente por qué Eldria debía hacer el examen sola, para que pudiera ser evaluada de manera precisa. Farrak llamó su atención, mencionando que Reid y los demás no entendían nada. Luego, Farrak compartió su opinión de que el examen no solo consistiría en rescatar, sino que había otro objetivo. Mencionó que someter a monstruos grandes les otorgaría una recompensa aún mayor. Sin embargo, Reid y Millie no prestaron atención a la idea de Farrak. La sugerencia de Farrak causó preocupación en Beazel, ya que no sabían cómo los profesores sabrían si habían fallado o no. Farrak luego se jactó ante todos de que tenía el poder para enfrentarse a un monstruo grande, mostrando su herramienta mágica. Cuando Reid vio la herramienta mágica, sin querer la insultó al llamarla muy corta. Farrak explicó que la herramienta mágica que Reid había roto había sido reparada milagrosamente por el ingeniero de los Verminans. Antes de irse, Farrak juró hacer llorar a Reid. Reid quedó impresionado por el coraje de Farrak, incluso después de haber sido avergonzado frente a todos. Antes de comenzar el examen, Eldria acarició la cabeza de Reid y le pidió que tuviera cuidado. Mientras caminaban por el bosque, el grupo de Reid fue de repente atacado por un enorme monstruo.
Sin embargo, Reid lo derrotó fácilmente con una patada. Al evaluar al monstruo, Reid se sorprendió de que, a pesar de su tamaño, el monstruo era débil. Beazel comentó que el olor a sangre podría atraer a otros monstruos y dificultar su escape, por lo que sería sabio evitar que su ropa se manchara con sangre. Migis no pudo evitar preocuparse por Elria, ya que ella estaba sola, pero Reid la tranquilizó, asegurándole que Elria estaría bien y podría derrotar a cualquier cosa con solo un hechizo de nivel 1. Migis no podía creer lo que Reid decía, cuando mencionó que Elria podría vencer a una persona promedio solo con artes marciales. Cuando Beazel pensó que los movimientos de Reid eran interesantes, esto despertó una energía en Reid, quien se ofreció a mostrarle un poco. Mientras Reid explicaba a todos, Beazel lo interrumpió y les dijo que había una cueva más adelante. Cuando Beazel los tranquilizó asegurando que no había monstruos dentro de la cueva, Reid se sintió aliviado, ya que ya había supuesto que habría un muñeco dentro. Migis tenía curiosidad por saber cómo Reid sabía que habría un muñeco dentro de la cueva. Reid le dio un escenario a Migis, señalando que el lugar seguro para un muñeco sería dentro de la cueva. Al ver la cueva de cerca, Reid sugirió que él lideraría el camino, mientras Beazel vigilaba los alrededores y Migis actuaba como apoyo. Cuando Reid levantó su lámpara, inmediatamente les dijo que había encontrado 5 muñecos. Al percibir varios circuitos de mana, Beazel adivinó que se disiparían si había 2 o más personas. Cuando Migis intentó activar un hechizo sobre uno de los muñecos, se sorprendió cuando éste se movió repentinamente. El grito de Migis preocupó a Reid, pero Beazel la tranquilizó, explicando que solo se había asustado con el mecanismo del muñeco. Al ver un temporizador en la pierna del muñeco, Beazel teorizó que el muñeco probablemente había sufrido una herida fatal y el temporizador representaba el límite de tiempo para sanarlo. Cuando Migis intentó sanar al muñeco, pero se asustó con el sonido del pitido del muñeco, Beazel tuvo que golpearle la cabeza, ya que ella era mucho más ruidosa que el propio muñeco. Reid compartió la idea de que el orden del tratamiento de emergencia importaba y sugirió a Beazel que revisara las heridas. Después de evaluar las heridas del muñeco, Reid le pidió a Migis que se calmara, ya que comenzaba a entrar en pánico, y le dijo que pronto le daría instrucciones. Mientras luchaba contra una manada de monstruos, Reid también daba instrucciones a Beazel y Migis sobre cómo atender y cuidar las heridas. Después de seguir las instrucciones de Reid, Beazel y Migis se sintieron aliviados al resolver el mecanismo del muñeco. Cuando Reid felicitó a los dos, Beazel no pudo evitar preguntarle si él había visto a personas al borde de la muerte, ya que las instrucciones que les dio fueron tan precisas. Reid respondió que había visto a personas al borde de la muerte, así como a otras que no podían ser salvadas. A pesar de que solo era un muñeco, Reid agradeció a Beazel y Migis por realizar los tratamientos de emergencia. Reid se sorprendió cuando Migis de repente gritó. Cuando Migis mencionó que alguien se acercaba, Reid pudo reconocerlos como Farrak y sus 2 secuaces. Beazel entonces le pidió a Reid que llamara a los 3, ya que habían sufrido graves heridas y algo se estaba moviendo en el bosque. Tras llamar la atención de Farrak, Reid le pidió que lo siguiera hasta la cueva. Cuando Reid preguntó si habían sido atacados por monstruos, Farrak no pudo responder adecuadamente, ya que temblaba de miedo. Al percatarse de que la situación era grave, Beazel notó un cambio y Reid congeló por un momento antes de correr rápidamente hacia el exterior. Antes de salir, Reid le encargó a Beazel y Migis que se llevaran a los heridos y los llevaran más adentro de la cueva. Farrak, al ver nuevamente al monstruo que los atacó, chilló y se quedó paralizado por el miedo. Afortunadamente para Farrak, Reid fue lo suficientemente rápido y lo arrastró hacia lo más profundo de la cueva para ponerlo a salvo. Cuando Reid le preguntó a Farrak si habían provocado al monstruo gigante, Farrak aclaró que no comenzaron la pelea, sino que él se paralizó al ver al monstruo y fue protegido solo por Valk y Lucas. Mientras Farrak lloraba y se disculpaba por sus amigos, Reid lo consoló y lo elogió por no abandonar a sus compañeros mientras corría desesperadamente. Antes de irse, Reid instruyó a Beazel para que colocara una barrera una vez que él saliera. Farrak argumentó que Reid no sería capaz de enfrentarse al monstruo, pero Reid lo tranquilizó, asegurándole que ya sabía que el monstruo era inmune a la magia.
Raid prometió que no moriría y que solo iba a ganar, como el héroe que alguna vez fue. Hace 1000 años, los magos del país Vigalta acusaron al Imperio Altain de enviar monstruos gigantes a su territorio. Mientras los soldados del Imperio Altain huían, Raid fue el único que caminó hacia los monstruos. A pesar de las advertencias, Raid continuó enfrentándose a los monstruos directamente. Llamando la atención de los monstruos, Raid les preguntó si podían soportar su espada. En el presente, el monstruo golpeaba su cabeza contra la entrada de la cueva mientras intentaba entrar. Farrak se sorprendió cuando Raid les informó el nombre del monstruo y su propósito. Aunque Raid estaba familiarizado con el dragón blindado, Farrak insistió en que se quedaran ocultos hasta que la academia enviara ayuda. Raid compartió su opinión de que Elria podría manejar al dragón blindado por sí sola, pero aún dependía de si ella llegaba o no. Sin embargo, no tenían mucho tiempo para esperar. Tras confirmar que Beasel todavía tenía una herramienta mágica que podía crear barreras, Raid le pidió a Millis que siguiera sanando a los heridos. Aceptando las instrucciones de Raid, Millis solo le pidió que enviara volando al dragón blindado. Emergente de la oscura cueva, Raid saltó hacia el dragón blindado y lanzó un golpe fuerte. El ataque de Raid fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el dragón blindado cayera al suelo. Dado que Raid había usado una espada al enfrentar a la criatura en el pasado, no se dio cuenta de lo dura que era la armadura del dragón. Sin embargo, no se dejó intimidar, ya que comparado con Elria, el dragón blindado era débil. Después de lanzar un uppercut, todo el cuerpo del dragón blindado se levantó debido a la fuerza. Raid pensó que había logrado romper la cabeza del dragón, pero parecía que no sería tan fácil. Cuando el dragón blindado dejó escapar un rugido, Raid se sorprendió por los temblores repentinos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el dragón estaba llamando a más refuerzos. Molesto por tener que enfrentar a los dragones blindados a puño limpio, Raid se preguntó qué debía hacer para asegurarse de que los demás pudieran escapar con seguridad. Afortunadamente para Raid, Elria llegó justo a tiempo y derribó fácilmente a uno de los dragones blindados. Cuando la academia no pudo enviar ayuda de inmediato, liberaron los limitadores de Elria para ayudar a quienes lo necesitaban. Raid, al ver a Elria, le pidió que ayudara a Millis y los demás a ser transportados. Después de ponerse en contacto con Millis, Elria transportó a todos dentro de la cueva a un lugar mucho más seguro. Tras asegurarle a Raid que todos estaban ahora a salvo, Elria recibió una llamada y se sorprendió cuando Alma le preguntó si había enviado una cueva entera hacia su ubicación. Después de confirmar la seguridad de los estudiantes, Elria se sintió aliviada y le dijo a Alma que no iba a eliminar a los dragones blindados a lo largo de la zona con Raid, y le pidió a Alma que protegiera a los niños. Al finalizar la llamada, Elria le preguntó a Raid si debían ir con todo contra los dragones. Planeando golpear a los dragones blindados hasta derrotarlos a todos, Elria le dio a Raid un objeto que él podría usar para ir con todo. Elria le aseguró a Raid que, con su magia, estaba segura de que la espada que había creado podría resistir cualquier cosa. Cuando Raid recibió el regalo que Elria había estado desarrollando por un tiempo, no pudo contener la risa al adivinar con precisión la acción de Elria. Raid estaba más que feliz y no podía describir cómo se sentía. Estaba seguro de que la magia de Elria, que siempre había luchado junto a él, podía resistir su mana. Elria luego se dio cuenta de que, durante todo el tiempo que se conocían, esta era la primera vez que iban a luchar juntos. Finalmente, después de 1000 años, Raid recibió un excelente regalo de Elria y planeaba mostrarle su poder serio. Aunque hacía tiempo que Raid no usaba ese movimiento, sabía que su cuerpo nunca lo olvidaría. Con un fuerte golpe de su espada, Raid logró hacer volar una gran parte del bosque y creó un enorme agujero en el suelo. Al ver el poder serio de Raid, Elria no pudo evitar sentirse impresionada. Cuando la espada desapareció repentinamente, Elria se disculpó y le dijo que no era una espada que pudiera usar siempre. Raid no le dio importancia, ya que se sintió muy bien al haber ido con todo, pero expresó que había disfrutado mucho más luchando junto a Elria. Mientras Alma observaba el área donde Raid y Elria luchaban contra los dragones blindados, supo de inmediato que Elise se desmayaría al enterarse de las consecuencias.
Después de que Alma diera el informe, Elise lloró desconsolada al no poder creer lo que había sucedido. Alma luego confrontó a los dos. Aunque se le permitió a Elria usar todo su poder, Reid fue elogiado por cómo eliminó a los dragones. Sin embargo, no se les permitió alterar el terreno. Cuando los dos expresaron que solo se dejaron llevar porque la pelea se volvió divertida a mitad del combate, Elise regañó a Alma por estar de acuerdo con Reid y Elria. Cuando Elise preguntó cómo habían logrado destruir el área del examen, Reid y Elria explicaron sin preocuparse que fue gracias a la espada que Elria creó, con la que Reid despejó todo. Mientras Elria prometía hacer una espada que Reid pudiera usar más de una vez, Elise pidió algo de compasión, ya que sería ella quien tendría que informar de la situación a los superiores. Alma informó que no había recibido ningún reporte de los refuerzos que Elise envió, pero notó que una parte se había roto. Alma luego relató los testimonios de quienes lucharon contra el dragón blindado, quienes dijeron que sus hechizos de magia fueron reflejados o anulados. El dragón blindado también logró reducir a la mitad el daño de magia que Alma causaba. Debido al dragón blindado, la Brigada de la Muerte de Alma se vio ralentizada y fácilmente destruida. Después de conocer las capacidades del dragón blindado, Elise instruyó a Alma para que llamara de vuelta a los refuerzos, ya que conseguiría a un especialista para investigar el caso. Al enterarse de que Farrak también se había encontrado con el monstruo, Alma lo llamó y le preguntó qué había sucedido. Farrak compartió que solo estaban explorando el área cuando se toparon con el monstruo. Volken y Lucas intentaron cubrir a Farrak y terminaron resultando heridos. Tras evaluar cómo era el monstruo, Farrak luego borró su rastro de olor caminando sobre hierba Olwalker y, para evitar la detección térmica, quemó algunos árboles. Alma elogió la decisión de Farrak de quedarse dentro de la cueva y esperar la evacuación. Alma informó a todos que deberían descansar primero y anunció que iban a ignorar la calificación de todos en esta prueba. Cuando Alma pidió a los estudiantes que guardaran silencio sobre la situación por el momento, Nigis preguntó el motivo. Alma explicó que todos los instructores de la escuela habían observado el área, pero ninguno notó los dragones blindados. Beasel dedujo que el monstruo simplemente apareció de la nada. Alma luego compartió que aún tenían que considerar todo y que tendrían que hacer una investigación exhaustiva sobre el asunto. Al escuchar el anuncio de Alma, Reid teorizó que podría haber una tercera parte involucrada o que el culpable estaba dentro de la escuela. Tras recordarle a todos que no difundieran la noticia, Alma pidió que todos se fueran, excepto Reid y Elria. Después de alejar a Reid y Elria de la multitud, Alma les preguntó si podía hablar del asunto en presencia de Elria. Reid entonces reveló que Elria sabía más sobre los dragones blindados de lo que él había sabido jamás. Al enterarse del nombre del monstruo, Reid preguntó a Alma si era la primera vez que escuchaban sobre los dragones blindados. Alma compartió que nunca había luchado contra un monstruo que pudiera afectar la magia de alguien y señaló cómo Farrak no sabía de tal ser. Alma explicó que la plaga y su familia recogen todo tipo de información sobre los monstruos de cada área y son los más conocedores sobre monstruos en el país. Elria luego compartió lo que sabía sobre los dragones blindados con Alma, explicando que estos monstruos se alimentan de recursos minerales que luego se usan para formar las conchas de las criaturas. Elria explicó que los monstruos no tienen conchas lo suficientemente fuertes como para repeler la magia, pero sí son lo suficientemente fuertes, al igual que hace 1000 años. Existe la posibilidad de que alguien los estuviera alimentando intencionalmente con minerales mágicos de alta calidad. Alma compartió que, según la historia, existían monstruos que podían afectar la magia, pero ninguno de ellos sobrevivió. Alma explicó que aquellos considerados una amenaza para la magia fueron cazados hasta la extinción. Esto explicó que el dragón blindado ya no debería existir. Después de hablar con Alma, Reid y Elria fueron recibidos por Beasel y Nigis en la zona de descanso. Tras una evaluación cuidadosa, Reid expresó que era seguro compartir su identidad con Beasel y Nigis, a lo que Elria también estuvo de acuerdo. Mientras Reid y los demás disfrutaban de su comida, fueron interrumpidos de repente cuando Farrak los llamó y les agradeció por salvar a Valk y Lucas. Farrak luego se fue de inmediato después de expresar su gratitud. Pasaron un par de días y Reid estaba nuevamente molesto por cómo Elria seguía volviendo a dormir.
Reid luego le recordó a Eldria que Alicia se enojaría y anularía su compromiso. Cuando Eldria deseó un abrazo, Reid le ofreció que lo llevara a cuestas. Viendo que ya no tenían tiempo, Reid abrió sus brazos y abrazó a Eldria. Después de informarle que sus ropas estaban en la canasta, Eldria las probó. Sin embargo, Eldria tuvo dificultades para abotonarse la blusa. Eldria luego le pidió a Reid que lo hiciera, sorprendida cuando Reid logró abotonarla rápidamente. Cuando finalmente llegaron a clase, fueron inmediatamente bombardeados con elogios por parte de los demás estudiantes. Curiosos por saber cómo los estudiantes sabían que eran ellos quienes habían derrotado a los dragones blindados, los estudiantes revelaron que Farrak les había compartido la información. Tras informarles que podían hablar del tema en otro momento ya que la clase estaba a punto de comenzar, Reid se sentó en su asiento. Cuando despertó a Eldria, ella se mostró confundida por qué estaba tan cerca de él. Reid luego aclaró que era Eldria quien estaba sentada cerca de él. Sorprendida, Eldria se disculpó y se avergonzó cuando Reid le dijo que no era la primera vez que estaban tan cerca. Cuando Reid explicó lo que Eldria solía hacer antes de llegar a la escuela, ella se sintió tan avergonzada que no pudo evitar llorar. Millis luego tranquilizó a Eldria, asegurándole que lo que Reid había dicho no fue escuchado por Beazel, ya que ella le tapó los oídos. Después de aclarar su situación con Beazel, Reid y Eldria sonrieron y les pidieron que no fueran directamente a casa ese día, ya que querían compartir algo con ellos. Cuando Eldria y Reid revelaron su secreto, se sorprendieron de lo fácil que Beazel y Millis aceptaron la verdad. Curiosos por saber por qué Reid y Eldria estaban más sorprendidos, Millis compartió que ahora podrían descansar sabiendo la razón por la cual Reid y Eldria eran tan extraordinarios. Beazel estaba más convencido de que los poderes de Reid y Eldria provenían de algo más concreto, en lugar de no saber de dónde provenía su absurda fuerza. Reid compartió que había una vez un condado llamado Altin y siempre estaban en guerra con Vigalta. Al enterarse de que el héroe estaba al nivel del sabio, Millis se mostró curiosa sobre por qué la información del héroe no había perdurado en la historia. Reid reveló que ya habían hecho una investigación exhaustiva, pero aún no habían encontrado nada relacionado con el héroe o Altin. También compartió su teoría de que la historia no solo fue reescrita, sino como si hubiera sido borrada por completo. Aunque estaban haciendo todo lo posible por encontrar respuestas, seguían siendo pocos para la magnitud del asunto. Mientras Beazel expresó su manera de ayudar a los dos buscando en los registros de la familia Blanche, ya que ellos proveían equipo mágico a la familia real, Millis, por otro lado, preguntó qué podría hacer ella, ya que se consideraba solo una persona común del grupo. Millis se emocionó al enterarse de que su pueblo natal había sido una de las tierras de Altin, pero se desilusionó rápidamente al saber que su pueblo había sido solo campo durante más de 1000 años. Millis se deprimió aún más cuando Eldria intentó consolarla. Sin embargo, Eldria aclaró que el pueblo de Millis podría ser similar a como los elfos vivían en una zona aislada, y podría haber una gran probabilidad de que la información se hubiera mantenido a través de la tradición. Beazel y Millis estaban felices de ayudar, pero también estaba claro que solo podrían hablar del asunto con personas de confianza. Millis se puso nerviosa cuando Beazel señaló que las personas que intentaron alterar la historia también lo señalarían a ellos. Aunque Reid dudaba al principio, estaba seguro de que podían protegerlos de cualquier cosa. Después de informar a Beazel y Millis sobre las personas que conocían y cómo estaban relacionados, Beazel se mostró inmediatamente intrigado por el equipo mágico de hace 1000 años. Tras pedirles ayuda, Beazel y Millis les aseguraron a los dos que harían todo lo posible para ayudar, ya que también podrían obtener algo de conocimiento del pasado. En ese momento, Alma entró en la habitación e informó a Reid y Eldria que los estaban convocando con Ilis. Cuando Alma tocó la puerta de la oficina del director, le informó a Ilis que había traído a los dos. De repente, Ilis se inclinó frente a ellos y se disculpó. Ilis explicó que, aunque Reid y Eldria ayudaron a evacuar a los estudiantes y maestros, la familia real y la asociación de magos aún se negaban a darles honor. Ilis se confundió cuando Reid estuvo de acuerdo con la decisión de la familia real. Reid explicó que si se supiera públicamente que derrotó a un monstruo de rango especial de un solo golpe, eso compensaría la destrucción del entorno.
Después de que Reid aceptara la decisión de los superiores, Yllis les agradeció profundamente. Yllis les informó que la asociación todavía no reconocía el poder de Reid, ya que seguía siendo desconocido, por lo que decidieron pedirle a Alma que investigara al respecto. Cuando Yllis reveló que los magos de rango especial decidieron posponer la prueba de Reid, se sorprendió de lo fácilmente que Reid aceptó su decisión. Cuando Elria expresó su deseo de luchar contra un mago de rango especial, Yllis inmediatamente le dio un golpe en la cabeza, ya que ya no podía soportar más el estrés. Reid y los demás estaban satisfechos con el resultado, ya que tenían una buena razón para reunirse e intercambiar información. Tras trasladarse a una habitación más segura, Alma le preguntó a Reid sobre sus habilidades actuales, pero terminó decepcionada con su respuesta directa. Cuando Elria compartió cómo Reid había adquirido un poder mágico único, sugirió la teoría de que el cuerpo de Reid se había fortalecido como un efecto secundario del poder único que había adquirido. Al escuchar la teoría de Elria, Alma se mostró curiosa si los poderes de Reid superaban los del sabio. Elria también compartió con los dos que los poderes de Reid podrían no ser naturales. Cuando Elria le recordó a Reid cómo solía enfermar en su vida pasada, Alma compartió una teoría de que el cuerpo de Reid pudo haber rechazado la magia al principio, pero terminó acostumbrándose a su propio poder mágico y, eventualmente, estabilizándose. Tras compartir la posibilidad de que alguien del futuro lejano hubiera transfundido un poder desconocido a Reid para salvarlo, Reid no tuvo objeciones, ya que gracias a la transfusión seguía vivo. Alma se congeló de repente al recordar que tenía la tarea de entregar una carta de la familia real a Reid. En la residencia Kaldwin, Alice se enfureció cuando Reid le informó que solo tenía 2 horas antes de ir al castillo. Después de vestir a Elria y Reid, los dos se dirigieron al castillo real. Al llegar al castillo, nunca imaginaron que verían el castillo nuevamente. Mientras eran recibidos por el mayordomo principal, Selvas, Reid se disculpó por el comportamiento de Elria y explicó que ella era tímida por naturaleza. Selvas luego le aseguró a Elria que estaba conteniendo a la princesa con su magia. Sin embargo, se sorprendieron cuando la princesa apareció y saludó personalmente a Elria. Reid se sorprendió cuando Cristia, la primera princesa del reino Vigalta, de repente abrazó a Elria y le dijo que la había extrañado. Mientras Elria rogaba a Cristia que no se aferrara a ella, Selvas expresó sus disculpas por tal exhibición. Selvas explicó que Cristia y Elria habían crecido juntas y se trataban como hermanas. Cuando Reid intentó presentarse, Cristia lo interrumpió y le dio permiso de llamarla Cris. Cuando Cristia le informó a Reid que solo aprobaba la mitad de él, Reid se mostró curioso por saber el motivo. Tras explicarle la razón por la que aprobaba a Reid, Cristia aún no podía creer que alguien que no podía usar magia se hubiera convertido en rival de Elria. Cuando Reid preguntó si lo habían convocado para confirmar su fuerza, Cristia se sorprendió por la reacción de Reid, como si ya estuviera acostumbrado a los desafíos. Después de escuchar las palabras dulces de Reid, Cristia se sorprendió, ya que Reid superó sus expectativas. Cristia luego compartió que podría considerar reconocer a Reid si él pudiera probar su amor por ella. Cristia luego anunció en el castillo real la primera prueba, que demostraría quién amaba más a Elria. Después de expresar cómo Reid estaba alejando a Elria de ella, Cristia aún quería probar si Reid realmente amaba a Elria o no. Tras presentar a los dos competidores, Selvas reveló que el ganador se determinaría por quien entendía mejor a Elria. Cuando Reid expresó que haría su mejor esfuerzo, a pesar de haber conocido a Elria solo por un tiempo, mientras Cristia presumía de conocer todo sobre Elria, desde lo que le gusta hasta lo que no le gusta. Cuando Elria habló, Cristia no pudo evitar llorar, mientras Selvas le advertía que sería penalizada si actuaba de manera grosera. Se decidió que Selvas leería las preguntas, pero antes de que pudiera terminar de leer la primera, Cristia ya había presionado el botón y respondió correctamente sobre los tipos de libros que Elria gusta de leer. Cuando Elria confirmó que la respuesta de Cristia era correcta, ella mostró confianza en Reid, ya que no necesitaba escuchar la pregunta para saber la respuesta. Al ver las altas expectativas que Elria tenía de él, Reid se sintió presionado. Cuando Cristia respondió nuevamente antes de que Selvas terminara de formular la pregunta, Reid supuso que ella estaba usando magia.
Eldria llamó la atención de Selvas, quien decidió hacer la siguiente pregunta. Cuando Eldria preguntó qué comida específica quería comer si se cansaba, Cristia se quejó, ya que la pregunta era muy específica. Cuando Reid dio su respuesta, Eldria confirmó que era correcta. Eldria continuó con preguntas que solo Reid conocía, lo que hizo que él se sintiera avergonzado al responder preguntas tan privadas. Cuando Selvas informó a Eldria que la siguiente pregunta sería la final, Eldria preguntó qué le gustaba. Al intentar responder primero, Eldria hizo una señal de que su respuesta era incorrecta. Cuando Reid preguntó si podían tomar un descanso para beber agua, Eldria no esperaba que Cristia se preocupara por ella. Cristia luego los visitó mientras descansaban, ya que no esperaba tratarlos tan cálidamente. Cristia recordó que necesitaba la ayuda de los dos. Fue entonces cuando se reveló que Cristia conocía la verdadera identidad de Reid como el héroe, y Reid dedujo correctamente que la primera princesa no era otra que Tiana, la discípula del sabio. Tras evaluar la situación, Reid pudo deducir que Tiana no se había reencarnado, lo que ella confirmó y explicó que solo envió su conciencia desde el pasado usando su magia. Al enterarse de la verdad, Eldria sospechó que fue Tiana quien la hizo usar toda esa ropa cuando eran jóvenes. Cuando Eldria estuvo a punto de reprender a Tiana, ella aceptó felizmente. Eldria señaló que Tiana no debería estar feliz de ser regañada. Después de su emotivo reencuentro, Reid preguntó si Tiana tenía algo que quería compartir, ya que ya se había revelado. Tiana confirmó que sí quería contarles algo y les informó que Eldria había perdido toda su magia, lo que fue la causa de su muerte. 1000 años atrás, un viejo Reid habló con Liat, informándole que ya podían regresar, ya que habían alcanzado su cuota diaria. Liat expresó su preocupación a Reid, sugiriendo que asignara más guardias además de él. Sin embargo, a Reid le gustaba su configuración actual, ya que pensaba que tener menos guardias también era mejor para los demás. De repente, objetos afilados casi alcanzan a Reid. Después del ataque sorpresa, Tiana apareció con la intención de dañar al héroe Reid. Lamentablemente para Tiana, las reacciones de Reid fueron tan rápidas que pudo esquivar el ataque sorpresa y hasta contraatacar barréndole la pierna, comentando sobre su falta de velocidad. Al notar que Tiana estaba lanzando un hechizo, Reid se agachó y esquivó su ataque una vez más. Mientras Reid comentaba lo molesta que era la magia de Tiana, se sorprendió al ver cómo Tiana era repentinamente llevada. Se reveló que Eldria había tomado a Tiana, ordenándole que dejara de actuar por su cuenta. Cuando Eldria notó que Tiana se había quedado sin magia, inmediatamente le metió una poción de recuperación en la garganta. Al ver cómo los dos magos se luchaban, Reid se rió al enterarse de que Tiana ya se había quedado sin maná después de unos pocos ataques y comentó que aún faltaban 100 años para que ella intentara quitarle la cabeza. Liat luego mencionó que, si no fuera por Reid, tratar con la magia del salto temporal habría sido muy difícil. Reid respondió que lo que hizo fue solo una predicción. Si uno sabe cómo piensa su enemigo, conocer el siguiente movimiento sería fácil. Reid le dijo a Liat que él también podría hacer lo mismo. Aunque Liat estuvo algo de acuerdo en que podía hacer la misma predicción que Reid, eso no significaba que pudiera lidiar con ello. De vuelta en su base, Tiana le preguntó a Eldria qué podía hacer para quedarse más tiempo en el mundo del tiempo. Al entrar en el tiempo, el usuario altera su cuerpo usando magia, lo cual cuesta mucha maná. Tiana compartió su experiencia al entrar en el tiempo, comentando cómo se sentía como si moviera un poco la escena actual hacia adelante, y que movía todo su cuerpo para poder ver solo unos segundos en el futuro. Luego, Tiana compartió que recientemente comenzó a enviar solo su conciencia hacia adelante y consiguió algunos segundos más, pero aún no era suficiente para ganar contra Reid, lo que la frustraba. Escuchando a Tiana, Eldria creyó que su preocupación ya estaba en el ámbito del alma o lo divino, lo cual está más allá del ámbito de la razón. Tiana se levantó y le dijo a Eldria que habría una oportunidad si lo que mencionó existía lógicamente. Eldria luego le dijo a Tiana que sería difícil para ella, ya que era humana, pero para un elfo como ella no había problema. Sorprendida, Tiana quedó asombrada por las capacidades de Eldria. Eldria también quedó asombrada por Tiana, comentando que ella también sabía alabar a los demás. Cuando Eldria notó que se había acabado el té,
Tiana salió rápidamente de la habitación para traer más. Después de encontrarse con los ayudantes de la casa, las sirvientas le pidieron a Tiana que dejara los quehaceres a ellas. Sin embargo, Tiana insistió en hacerlo por sí misma, ya que quería llevar el té a Elria personalmente. Al entrar en la habitación, el té se cayó y se rompió, y Tiana rápidamente atendió a Elria, que había quedado inconsciente. Tiana lloró al encontrar el cuerpo sin vida de Elria. Tras la muerte de Elria, Tiana buscó desesperadamente una manera de usar la magia de salto temporal para retroceder en el tiempo. Con la ayuda de la herramienta mágica de Elria, Tiana entró en el tiempo. Cuando Tiana se dio cuenta de que había un agujero en el túnel del tiempo, inmediatamente fue hacia él. Al otro lado del agujero estaba la conciencia de Chris, 1000 años en el futuro. Al ver a una niña que se parecía a Elria 1000 años en el futuro, Tiana no pudo evitar abrazarla entre lágrimas. Para hacer realidad el futuro que había visto, Tiana heredó el título de la sabio. Tras perder al héroe Reid, el ejército de Altine colapsó y Tiana trabajó con sus restos. Con la ayuda de Liat y lo que quedaba del ejército de Reid, Tiana destruyó por completo el imperio Altine. Luego, Chris reveló que actualmente estaban tratando de hacer popular la técnica mágica de Elria en el mundo. Para que Tiana pudiera saltar 1000 años hacia el futuro, necesitaba cumplir muchas condiciones, como usar a Chris como medio y gestionar la cantidad de magia restante en la herramienta mágica de Elria. C. Chris también compartió que no podía abrir el agujero en el túnel del tiempo. Debido al agujero en el tiempo, alguien se reencarnó 1000 años atrás, y Chris asumió que alguien también había usado la magia del salto temporal. Chris reveló que esa fue la razón por la cual pudo visitar el tiempo en el que tanto Reid como Elria se reencarnaron. Aunque Chris pudo confirmarlo, aún no podía identificar quién era. Elria le agradeció a Chris por hacer todo el trabajo solo por ella. Cuando Tiana, que estaba dentro del cuerpo de Chris, estaba a punto de regresar, Elria elogió a Tiana por unificar el país, algo más impresionante que el país de hace 1000 años. Después de escuchar de Elria en persona que ella y Reid ahora vivían felices, Chris sonrió. Esa noche, Chris estaba muy feliz, ya que podía dormir nuevamente con Elria. Cuando Elria mencionó lo sorprendida que estaba al enterarse de que Chris conocía a Tiana, Chris, desconcertada, nunca imaginó que Tiana fuera su gran ancestro, pensaba que tenía otra personalidad. Después de expresar que su conexión con su ancestro era su amor por Elria comentó que tanto Chris como Tiana eran similares, y la única diferencia era cómo hablaba Chris. Chris entonces reveló que su manera de hablar era parte de un acto. Explicó que si actuaba como una princesa que hablaba de manera extraña, nadie notaría si se intercambiaba con Tiana. Chris se dio cuenta recientemente de que la gente comenzó a verla como una princesa divertida y agradable, lo que la hizo bastante popular. No preguntó nada más además de lo que Tiana le había contado, ya que temía que eso cambiara la forma en que actuaba hacia Elria. Chris prometió a Elria que, sin importar lo que sucediera, siempre sería amiga de Elria. Elria le agradeció a Chris después de informarle que dejaría a Elria con Reid. Chris deseaba tomar una foto con Elria usando la cámara mágica en lugar de recibir agradecimientos de ella. Elria respondió que no dejaría que Chris tomara una foto y que la imagen no aparecería. De vuelta en la Academia Mágica Vigalta, Mille compartió lo sola que se sentía cuando Reid y Elria no estaban cerca. Cuando Beisel le preguntó a Mille cuáles eran sus planes para su día libre, Mille se emocionó y compartió que iría a la capital real a jugar. Cuando Beisel le preguntó si iría sola, Mille se entristeció, ya que se suponía que iría con Elria. Mille se sorprendió cuando Beisel le ofreció acompañarla a la capital real. Después de explicar que buscaría materiales para su nueva herramienta mágica, Mille le dio las gracias a Beisel. Tras decirle a Beisel que era una buena persona por quedarse con ella, Beisel de repente giró la cabeza, lo que sorprendió a Mille. Cuando los dos finalmente llegaron a la capital real, Mille se sorprendió por la cantidad de personas que había y no esperaba ver cosas en movimiento. Beisel explicó que el objeto que se movía era el método de transporte estándar en la capital real. Después de escuchar a Beisel, Mille no esperaba que él supiera tantas cosas. De pie frente a una tienda de té,
una persona misteriosa vio a Beisel y Mille y le informó al conductor del carruaje que regresaría a pie, que podían regresar primero. Mille encontró la tienda usada por los nobles familiares bastante bonita. Curiosa, Beisel le preguntó a Mille si su hobby era servir té, pero Mille respondió que no era su hobby, pero planeaba convertirlo en uno nuevo. Al tomar una caja de té, Mille comentó que el té le quedaría bien a Elria, ya que la ayudaría a mantenerse despierta. Beisel compartió que él también bebía el mismo té, ya que lo encontraba bastante fuerte. Cuando Mille adivinó que Beisel trabajaba con los ojos bien abiertos después de beber el té, Beisel se dio cuenta de que debería moderar su consumo para que sus ojos no empeoraran. Curiosa si la visión de Beisel era mala, Beisel se quitó las gafas y puso su rostro frente al de Mille. Luego le dijo a Mille que necesitaba estar tan cerca para ver su rostro claramente. Beisel pensó en intentar desarrollar una herramienta mágica que se pegara directamente a sus ojos. Después de que Mille corriera al mostrador a pagar el té, los dos se sentaron en un banco bajo un árbol. Mientras bebían su bebida, Mille tenía curiosidad sobre por qué Beisel había aprendido artes marciales con Reid. Beisel encontró interesantes las artes marciales de Reid, ya que Reid protegía a Mille mucho más rápido de lo que Farrak podía disparar su magia y borrarla. Beisel encontraba a Reid algo molesto y deseaba ser tan fuerte como él, además de admirar lo genial que era Reid. El corazón de Mille latía rápido, creyendo que Beisel hablaba de ella. De repente, la persona misteriosa dentro del carruaje resultó ser Farrak Berminian. Cuando Farrak les preguntó a los dos de qué estaban hablando, Mille compartió que Elria y Reid no estaban con ellos, ya que los habían llamado al castillo. Aunque Farrak no dijo nada sobre el hecho de que Reid y Elria fueron convocados, estaba más interesado en hablar sobre entrenar con Reid. Cuando Mille le dijo a Farrak que no era nada de qué hablar, ya que solo les habían enseñado algunas cosas relacionadas con la magia, Farrak les preguntó si conocían el contenido del examen práctico. Sospechosa, Mille respondió que tendrían que formar equipos de 5. A la mañana siguiente, Mille llamó inmediatamente a Elria y se sorprendió de que ya estuviera despierta, aunque aún era temprano. Beisel también se sorprendió al ver a Elria caminar sin tambalear. Elria reveló que era gracias al té con leche de Reid que estaba completamente despierta. Cuando Beisel les preguntó a los dos por qué la familia real los había llamado, Reid respondió que solo los invitaron a unirse a una fiesta en el castillo y a dar un informe sobre su situación. Si alguien realmente tomó el nombre de Elria, Reid creía que debía ser una técnica mucho más avanzada que las de la época actual. En otras palabras, Reid creía que el futuro también estaba involucrado en su reencarnación. Beisel y Mille luego compartieron algunas noticias con los dos mientras estaban fuera. Reid se mostró desconcertado cuando los dos mencionaron que ya habían decidido al último miembro para su examen. De repente, Farrak se acercó al grupo, lo que Reid no esperaba. Cuando Farrak sugirió que comenzaran a entrenar, ya que el examen integral se acercaba, Reid finalmente se dio cuenta de que el último miembro era Farrak Berminian. Extendiendo su mano, Farrak le pidió a Reid que dieran lo mejor para el equipo. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que traigamos una segunda parte de esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.